Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa del Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología, arte, filosofía y mucho más. Esta noche tenemos una muy interesante invitada. Ella es Paola Rigoseco. Es física teórica, doctora. Sacó su magíster en la Universidad Católica de Chile y su doctorado también ahí. No, el doctorado en la Universidad Michoacana en México. Muy buenas noches, Paola, muy bienvenida. Vamos a tener una conversación muy relajada, así que puedes practicar tu budismo zen. Muchas gracias. Sí, los días viernes. Muy buena Es idea. necesario. Paola, quiero preguntarte, acerca de tu carrera. Quisiera saber por qué tú te dedicas a la gravitación en general, en física. ¿Es ese tu tema de trabajo? Sí, yo entré a la licenciatura en astronomía en la Universidad Católica, porque yo soy de la cuarta región y me motivó, no sé, los observatorios, mirar la estrella, la luna, etcétera. Pero cuando llegué allá me di cuenta de que en realidad me motivaba más saber por qué ocurren tales fenómenos. Entonces me cambié a física, como al año, creo yo. Y convalidé casi todo, o sea, prácticamente son las mismas bases. Y me empecé a dedicar a la física, me empezó a gustar la geometría, en particular la geometría diferencial. Tomé los cursos de geometría diferencial en 3 dimensiones, o sea, no en geometría diferencial para relativistas, ¿no es cierto? Y ahí empecé como Esas las tomaste en matemáticas. Allá, tomé ¿no? cursos en matemáticas, de hecho con uno de los profesores, Chucky, me acuerdo. Y ¿Martin Chucky? Martin, sí. Y él hacía curso de geometría diferencial, de curvas y superficie, basado en un libro que se llama Manfredo do Carmo. Sí, el do Carmo. El do Carmo. Un brasilero. El brasilero. Y después de ahí empecé a interesarme por relatividad, porque la relatividad sabemos que está relacionada con la geometría del espacio-tiempo, que es aún más interesante. Y de ahí empecé poco a poco a vincularme Oye, con ¿Martin eso. Chucky nunca te sugirió que siguieras matemáticas? No, porque en realidad yo soy Física. más física, sí. Mis motivaciones, mis ideas como son más intuitivas. O sea, primero parto con eso y después hay que meter las herramientas matemáticas. Pero en general ¿Escribiste es como... una tesis en el pregrado? Porque yo, que recuerde, se escribían tesis en esa época. Sí, yo escribí una tesis, pero con Max Bañado. Yo trabajé con Max Bañado en la licenciatura sobre el colapso gravitacional, en una teoría de relatividad modificada. Él estaba empezando a interesarse por temas relacionados con astrofísica. Y había un estudiante que le hizo hacer un tema relacionado con cosmología y a mí con colapso. Entonces estudiamos un paper súper viejo del año 39 de Oppenheimer y Snyder y él estudia colapso de polvo en Einstein usual. Y hacía mano, o sea, porque no había computadora en esa época, y uno resuelve las ecuaciones de movimiento, todo, y pone las condiciones iniciales que son muy relevantes y estudia cómo se forma el colapso o la primera idea de hoyo negro en esa época. Y eso queríamos reproducirlo, pero para esta teoría modificada... ¿Por qué es necesaria una teoría modificada? No es que sea necesario. ¿O por qué se estudia una teoría modificada? En general uno tiene las ecuaciones de Einstein y tiene la parte de materia, entonces hay cosas que la parte de materia o que todavía no se entienden, por ejemplo, por qué el universo se expande. Entonces a veces la gente le echa la culpa a la constante cosmológica, pero la constante cosmológica no se relaciona muy bien con el mundo cuántico, no te da el mismo valor de la constante cosmológica que se mide con los observatorios y con los experimentos que ven los cosmólogos. Y resulta que la gente o mete mano en la parte de materia, que es más difícil, porque tienes que saber cómo es describir las partículas en el espacio-tiempo curvo, o le mete mano a la parte de la geometría, porque dice tal vez Einstein se equivocó y estas ecuaciones no lo son. Porque cuando uno estudia las ecuaciones de Einstein, resulta que una de las posibilidades que tiene es tener esta ecuación de Einstein, que es la más sencilla que puede haber, que sea invariante de Lorentz, etcétera. Pero podrías tener otra alternativa. Entonces la gente usa ese lado, y es mucha matemática, pero mucho campo, teoría de campo. Paola, explícale al público de la forma más fácil posible qué es un colapso gravitacional. Ya, la forma más fácil no como posible... astrónomo, como física. Como física es que uno tiene, supongamos, una pelota, bueno, es una estrella en este caso, que está en equilibrio las fuerzas internas de la estrella, que hace que se mantenga así redonda, y que son las fuerzas atómicas. Que esté estable, que se mantenga así, que se vea así en ese estado. Y está la gravedad, que está ejerciendo una presión como hacia adentro, una fuerza hacia adentro. Entonces cuando la estrella empieza como a agotarse, se empieza a agotar su energía interna, la gravedad empieza a ganarle a esa fuerza interna
Y se comprime, se comprime, se comprime hasta tal punto que la densidad es muy alta y ni siquiera la luz puede salir de ahí. Y eso se define como un hoyo negro. Esa sería la formación de un hoyo negro a partir del colapso gravitacional. ¿Y cómo se encuentra eso si uno quisiera encontrarlo matemáticamente hablando? O sea, ¿cómo queda escrito? Uno resuelve las ecuaciones de Einstein con un ANSAT que sea esféricamente simétrico, porque una estrella es esféricamente simétrica, pero que además las componentes de la métrica dependan del tiempo y del espacio. Y ahí uno resuelve esas ecuaciones con un modelo de materia favorito. En el caso de Oppenheimer, que era el año 39 creo, puso polvo. Pero generalmente ahora se usa hidrodinámica, puede usar gas cinético, creo que uso yo. Pero hay otras motivaciones para estudiar el colapso. Pero matemáticamente eso se ve como una singularidad en las soluciones de una ecuación, ¿o no? Sí, se ve como una singularidad cuando uno hace un plot de los componentes de la métrica versus el radio. Uno ve que llega a cero. Pero si uno estudia los conos de luz, o sea, cómo se comporta la luz, uno ve que hay una parte donde los fotones ya no salen, desde un cierto radio. Seguimos conversando en el Club Cuántico con Paola sobre gravitación. Cuéntanos, Paola, y cuéntale a la gente, que es un tema muy apasionante, ¿qué son los agujeros negros? Los agujeros negros estelarmente son, objetos, que son negros, que donde no sale la luz, es imposible que salga la luz, y alrededor de los cuales puede haber materia circulando. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en la Vía Láctea, hay un agujero negro súper grande que se llama Sagitarius A estrella. Y alrededor de ese hay estrellas orbitando. Entonces hay experimentos hoy, actualmente, que están midiendo cómo se mueven estas estrellas. Y sacan trayectorias de cómo se ven estas estrellas y reproducen la relatividad general y también esperan reproducir correcciones o lo que sea, ¿no? ¿Y qué tipo de experimentos se realizan para detectar un agujero negro, por ejemplo? ¿Cómo se notan? O sea, lo que yo entiendo, yo no soy tan experta en observaciones, pero lo que yo entiendo es que se ve que hay algo oscuro y alrededor hay estrellas o objetos brillantes que están orbitando. Entonces, produce un efecto, o sea, hay un potencial gravitacional, hay algo que está haciendo que el espacio-tiempo se curve y por lo tanto estas cosas están girando alrededor de eso. Entonces uno puede reproducir la masa del hoyo negro y el spin del hoyo negro a partir de estas órbitas. Tú acabas de decir algo muy bonito, hace que el espacio se curve. Estabas hablando de geometría en el fondo. Entonces, sería bonito que nos comentara esa relación entre geometría y espacio. Las ecuaciones de Einstein tienen intrínsecamente esto incluido en su formalismo. O sea, las ecuaciones de Einstein incluyen términos de curvatura, que son curvaturas, en 4 dimensiones, subriemanniana, para los que saben esas cosas, pero en general la idea para la gente de la calle, digamos, es que cuando uno se sienta, por ejemplo, en una cama, uno como que se siente y curva, ¿no? Lo mismo pasa con un objeto muy gordo en el espacio-tiempo, como que curva la tela del espacio-tiempo. Y eso hace que las cosas que estén cerca se caigan hacia allá o sigan ciertas trayectorias que se llaman geodésicas, que son las curvas que existen ahí en el espacio-tiempo y las cuales los objetos siguen naturalmente. Eso es Ok. Oye, Paula, ¿y ahora en qué estás trabajando? ¿En esto mismo o cambiaste tu tema? Pues tú estás trabajando en México, ¿no? Terminé mi doctorado en México hace 3 semanas. ¡Felicitaciones! Gracias. Y estuve los últimos 6 meses, me estuve esforzando porque estoy tratando de buscar un postdoc y el camino natural es ir a dar charlas afuera, mostrar lo que uno lleva hecho. Venir al Club Cuántico. Venir al Club Cuántico, y como yo soy de aquí de La Serena, entonces mientras estoy buscando estas opciones de postdoc, aproveché de venir aquí y ver qué es lo que están haciendo también aquí en la comunidad en Chile. Viendo desde afuera el desarrollo de la ciencia en Chile. ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que... Y la oportunidad para los jóvenes, sobre todo. Yo creo que está muy complicado el día de hoy encontrar buenos espacios para hacer ciencia. Creo que en Chile en general hay poca plata para hacer ciencia. Debería haber más, pero también deberían haber esfuerzos de privado, como ocurre en Canadá, por ejemplo. Yo estuve un tiempo en el Perimeter Institute y me di cuenta de que ahí hay muchas inversiones de privado que ayudan a que la ciencia se desarrolle. O sea, se desarrolla la ciencia, nos desarrollamos todos, porque, puedo yo explicar a la gente qué es un hoyo negro, pero otros colegas también pueden explicar otros temas y cambia la visión del día a día, digamos, de quiénes somos, de cómo entendemos el mundo, de que no es algo así como, no sé, Dios creó esto. Existe algo lógico, un conjunto de cosas que suceden para que ocurra tal. ¿No te parece raro que en un país que supone que tiene incorporada tecnología y ciencia predominen tanto las pseudociencias, por ejemplo? Sí, me parece un poco raro. De hecho, creo que en México ocurre eso,
porque hay mucha influencia indígena en general y también mucha influencia religiosa. Pero aquí en Chile, donde prácticamente la Iglesia Católica ha perdido un predominio en los últimos 5 años, ya prácticamente un 20% de personas que es católica, me parece raro, pero creo que la gente no sabe a dónde apuntar. Entonces, mientras no tenga esas guías, o sea, esas guías son personas como nosotros, los científicos, que le podemos decir, mira, esto se entiende así. ¿Hay una responsabilidad de la gente que hace ciencia también? Yo pienso que sí, pero esa responsabilidad va de la mano con las oportunidades laborales que uno tenga. O sea, si uno no encuentra esas opciones para trabajar, es difícil que uno vaya a estar con una sonrisa de oreja a oreja y vaya a decir, no, sí, mira, yo te explico esto. O sea, empiezas a sobrevivir como sea, ¿no? Yo no lo veo como... No es fácil. No es fácil, ¿no? Paola, ¿qué estás haciendo ahora? O sea, ¿cuál fue tu tema de defensa de doctorado? Sí, yo te comenté que la parte de relatividad tenía la parte de geometría y la parte de materia. Yo estoy trabajando en la parte de materia y dejé la geometría fija. Entonces dije, Einstein no hay que moverlo, hasta ahora funciona bien, se detectaron las ondas gravitatorias, que era lo último que se esperaba de la teoría de la relatividad. Entonces, pongamos modelos de materia para describir, por ejemplo, qué hay alrededor de un hoyo negro. O sea, porque si los experimentos actuales lo que hacen es mirar, por ejemplo, este Sagitario A estrella, que es este agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, y ahí alrededor debería haber material. Entonces queremos ver cómo se comporta ese material y lo describes con modelos de materia. Entonces mucha gente usa plasma, usa magnetohidrodinámica, o usan polvo, o usan modelos muy simplificados. Entonces nosotros usamos teoría cinética relativista. Seguimos hablando con Paola acerca de gravitación, acerca de su vida y principalmente acerca de la percepción que tiene del desarrollo de la ciencia en este país. Es lo que te preguntaba en la pausa, Paola. ¿Cuál es tu impresión acerca de las posibilidades reales que tienen ustedes como gente joven para ingresar a la academia o tener otras posibilidades de trabajo dentro de este país? Yo creo que son muy pocas y cada vez son más difíciles porque en general hay que competir con mucha gente, incluyendo gente muy buena del extranjero, lo cual está bien. Pero si las oportunidades son muy pocas, entonces dejan muy poco espacio. O sea, ¿para qué quieres formar un físico si después no tiene espacio para trabajar? No tiene sentido que vaya a dar clases en un colegio. O sea, ¿para qué aprendí relatividad general, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hubo una inversión en ti durante el magíster? ¿Tú tuviste beca o alguna otra? Estuve un tiempo con una beca del magíster, pero cuando me fue el doctorado pedí una beca de México. Ya, ok. Pero hubo financiamiento para ti, pero ese financiamiento tendría que ser parte de una política de inserción a futuro, es decir, no solamente invertir mientras tú te estás educando, sino que de vuelta. Y que den más opciones de poder retribuir. O sea, yo he escuchado que el CONICYT, cuando la gente encuentra una oportunidad afuera, o por ejemplo se casa afuera o lo que sea, te obliga a volver y no te da las oportunidades para poder, no sé, retribuir de otra manera o lo que sea. Eso te limita mucho. O sea, yo siento que es muy restrictivo el mecanismo que tiene el CONICYT y que es poco además. Entonces no me gusta. Si fuera algo que hay que cambiar, yo digo que hay que cambiarlo, sí, estamos absolutos. Sí. Y la otra parte es que tampoco las universidades tienen políticas de recambio. Claro. Ese es un problema grave. Y también yo creo que si quieren, o sea, la física se va renovando como cada 3, 4 años, va apareciendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Ahora las ondas gravitatorias, se requieren expertos en otros temas. Y uno mismo necesita recursos para ir a refrescarse, a poder compartir con otros científicos, mostrar lo que uno está haciendo y que ellos mismos te digan, no, mira, por ahí como que ya eso ya está como out, tienes que empezar a mirar esto. Y eso requiere recursos, requiere energía y eso generalmente se hace cuando uno es joven. O sea, porque después ya cuando eres más grande te empiezas a sentar y tienes que hacer otras cosas como política, difusión, que es lo que haces tú o lo que sea. Me dijo grande. Pero más grande, sí. No, más grande. Claro, porque son otras responsabilidades. Sí, no, o sea, ya estás sentado, tienes como un panorama más amplio, ya conoces bien tu tema, estás contento con lo que has hecho en tu tema y ya quieres hacer algo más, pero que requiere esa, no sé, esa madurez, digamos. Pero eso no significa, Paola, que nosotros no necesitemos de la ayuda de la gente joven para abrir, para abrir de hecho, caminos internos. Es lo que te decía en la pausa. Claro, de hecho es un trabajo de ambos grupos. Internamente nosotros tenemos que tratar de que ustedes ingresen a la academia y ustedes tienen que hacer toda la presión que sea necesaria para hacerlo.
Y como explícitamente, ¿cuál sería, a quién habría que presionar? O sea, las universidades estatales tienen que tener políticas de recambio claras y todos tenemos que conocerlas. Hay políticas de retiro razonables para quienes han trabajado 30, 40 años en las instituciones públicas, por ejemplo. Yo voy a hablar de las públicas. Y políticas de inserción. Hay algunas políticas como estos programas que tiene CONICET y Doble Estado de inserción, pero no sirven de nada si son especies de postdoc en donde te tienen 3 años y después es difícil que te contraten, no exista el cargo. Es muy inestable. Entonces también la persona que está formando, no sé, su familia, supongamos, no sabes qué hacer. Es súper estresante esa situación. Yo he visto casos de gente que termina el postdoc de Fondesit y después está un año sin hacer nada o buscando desesperadamente qué hacer. Yo tuve amigos que hicieron después del doctorado 6 postdoc, 7 postdoc, no porque quisieran, o sea, los primeros 2 puede que sea razonable, pero sexto, séptimo sencillamente porque no encuentras trabajo. Sí, en Europa es algo parecido. Vamos a hacer un intento en Chile colaborando con ustedes y ahora que tenemos una dirigente nata para cambiar esa situación. Tú me contaste, Paola, que tu tema es un tema que no es tan general en algún momento. Parece que fue la primera vez que conversamos. Yo te pregunté por qué te dedicas a esto ahora. Y tú me dijiste, no, es que muchos están trabajando en esto. A mí me gusta más esta cuestión que es como más específica, menos abordada. ¿Es así? Sí, es un tema que realmente muchos matemáticos están trabajando en este tema. Entonces tú eres matemática. No, yo soy física. Es que las preguntas mías son físicas. Y la manera en que uno las resuelve es usando herramientas matemáticas. Entonces conozco bien cómo usar esas herramientas matemáticas y, bueno, con la ayuda de mi ex asesor. Tu ex asesor es matemático. Él tiene esa formación. Un artículo de tu asesor y eso es matemática. Él tiene esa formación europea en que como que sabes muy bien la matemática y la aplicas en problemas físicos. Y claro, las herramientas que tengo yo, que fueron con las que me formé en la Católica, son más físicas. Y ahí aprendí mucho cómo usar todas estas cosas que me gustaban de la geometría diferencial. Y cómo describir las cosas en geometría diferencial. Tuve que aprender a describir un manifold en el cotangent bundle y cosas así. Sí, es muy lindo, muy elegante, pero también me gustaba como tener un resultado, claro, tener un resultado medible. O, bueno, entre comillas medible, o sea, para un físico eso estaría bien. Para un astrónomo no sé. Volvemos al mismo tema siempre. Sí, no, es que ya son números, entonces van a decir, ¿y cómo lo mido? O sea, tampoco sé tantos detalles de cómo lo Bueno, quiero decir que Paola ha aceptado participar en el coloquio del Departamento de Matemáticas, así que vamos a ver con detalle algo de su trabajo para todos los que quieran ver la parte matemática y la parte física in situ. Paola, me gustaría que le dieras un mensaje ahora a tus contemporáneos, a tus compañeros, a la gente que ha estudiado contigo y que ha desarrollado ciencia respecto de tu carrera, respecto de lo que significa ser una física, no solamente en Chile, sino que en el mundo. A mí me gustaría decirles que, bueno, primero que nada, que no se desanimen porque en realidad se supone que siempre va a abrir alguna puerta, se cierran algunas, se abren otras, etcétera. Pero que también es nuestra responsabilidad empezar a movernos para como abrir oportunidades para las nuevas generaciones y realmente darles un enfoque moderno, o sea, de que si vamos a formar un físico, ¿qué va a hacer después, no? Y poder vincularlos también. O sea, creo que ahí hay un trabajo en conjunto con la gente que ya tiene más tiempo en la academia para poder abrir oportunidades en la industria, por ejemplo. Oye, y me contaste que practicaste budismo zen mucho tiempo. ¿Qué pasa con eso? ¿En qué consiste el budismo zen exactamente? Bueno, es una práctica. Un minuto. Es una práctica donde uno aprende a estar nomás. Se sienta y respira. Entonces uno aprende a dejar llevar ese protagonista yo, digamos. Muere el ego. Con toda la mochila de etiquetas que tiene. Y simplemente estás ahí. Y eso te sirve mucho para el día a día, digamos. ¿Cuánto tiempo practicaste solo? ¿Sigues practicando? Sí, sigo practicando, pero ya no soy súper asidua. Pero practiqué por lo menos 4 o 5 años. Es bastante. Continuo. Iba a retiros de 7 días, 3 días. Estamos con una experta. Sí, no, nunca llegas a ser experto en eso. O sea, es muy difícil. A veces se apropia de uno el enojo. Pero gracias a esas prácticas tú puedes como contenerlo y relajarte. Me vas a tener que enseñar eso, por favor. Sí, claro. Paola, te quiero agradecer que hayas estado aquí. Nos vamos a ver más adelante. Ella trabaja ahora en el Departamento de Matemáticas. No, de Física. Bueno, no, en el Departamento de Matemáticas. Ella es Matemática, dice que es Física. La vamos a tener, como ya dije, en los coloquios, exponiendo su tema.
Te quiero agradecer que hayas estado aquí y espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Y a ustedes, queridos amigos, quiero decirles que muchas gracias y nos vemos en 15 días más en este su Club Cuántico.